Buenas tardes. Lo malo de mi presentación es que nos toca hacerla después del almuerzo, pero lo bueno es que hay un receso después de la presentación. Quisiera tratar un tema que es de la mayor importancia hoy en día para la gestión de las instituciones hospitalarias en Colombia y en el mundo. Aceptando que el esfuerzo que han hecho nuestras organizaciones hospitalarias por el manejo y por la gestión de la atención de los procesos de salud ha sido inmenso, pero tal vez llamando la atención de que hemos dejado a un lado la gestión del aprendizaje que en esa atención en salud se da todos los días. El propósito de mi presentación es, si en algo puedo hacerlo, ponernos a pensar y a reflexionar sobre la importancia de esos momentos de aprendizaje que se dan en el día a día a través del manejo de nuestros pacientes. Para empezar, me gustaría definir lo que en esta presentación vamos a aceptar como curva de aprendizaje, que se aparta bastante de la conceptualización de curva de aprendizaje desde el punto de vista del pensamiento de las ingenierías o el pensamiento de la administración, y simplemente la vamos a definir como aquella curva que resulta del acúmulo de conocimiento en el tiempo. Esa curva de aprendizaje en el área de la salud tiene diferentes momentos en la medida en que durante el transcurso del tiempo y el aumento del conocimiento por el volumen se van dando los pasos de la curva. Al principio, como ven en el entrecruzamiento de los ejes del diapositivo, esa curva de aprendizaje está dada básicamente por un estado verbal cognitivo, pero en la medida en que las habilidades se van desarrollando, esa curva de aprendizaje está asociada al estado asociativo, y finalmente cuando la curva se estabiliza y adquiere su máxima expresión en la cúspide, está relacionado con el estado de aprendizaje autónomo. En salud, la curva de aprendizaje se presenta de una manera distinta, como lo verán ustedes, representada en otras disciplinas del conocimiento, donde las variables a tener en cuenta para la curva son el costo y la dimensión del tiempo. En esas curvas tendemos a verlas de una manera diferente a la expresión que se nota en las curvas cuando hablamos de salud. Esta es una curva relacionada con el aprendizaje de mi competencia, que es el trasplante de hígado, en el cual en la línea verde verán ustedes el acúmulo de conocimiento que se va dando, y en el eje horizontal el tiempo en que ese conocimiento se va adquiriendo. En salud, esa curva de aprendizaje vista de esa manera tiene una connotación un poco más delicada, en el sentido en que esa relación que hay entre el acúmulo de conocimiento y el tiempo incide en los resultados. E incide en los resultados que no son otra cosa que en el resultado del paciente que se expone a la ganancia o pérdida de su salud en el ejercicio de nuestra profesión. De manera que es muy importante que la curva de aprendizaje con esas connotaciones se tenga en cuenta que incide demasiado en los resultados del paciente. Quisiera dedicarme brevemente a ver cómo aprende el individuo y cómo aprenden las organizaciones. Obviamente las organizaciones están compuestas de individuos, pero el aprendizaje organizacional tiene unas curvas de experticia y unas curvas de aprendizaje que son un poco diferentes a la forma como el individuo normalmente aprende. Normalmente el individuo aprende por procesos repetitivos, y el aprendizaje individual es de esa forma repetitivo. Es a través de la repetición que adquiere experiencia, y a través de esa repetición es la forma como se vuelve práctico o como con esa experiencia se inserta dentro de la gestión del conocimiento organizacional. Pero esa forma en que el individuo aprende es una forma muy individual y muy personal, y es lo que se conoce como conocimiento tácito, que vamos a referirnos más adelante, pero con ese conocimiento tácito es que se inserta en nuestras organizaciones de salud. Por su parte, las organizaciones de salud aprenden a través de los procesos
de la práctica de los individuos, pero de los procesos que se surten dentro de ella. Si bien tanto la una como la otra dependen del aprendizaje individual, es necesario que haya una organización con procesos de buena calidad para que el aprendizaje de la misma se convierta en una realidad efectiva para el manejo de sus enfermos. Y mencionando conocimiento, debería parar aquí un momento para definirlo de alguna manera. Esta mañana en algunas de las sesiones, básicamente en la de Diego Rosselli, oíamos la forma en que se manejan los datos en el sistema de salud y la forma en que manejamos los datos en las instituciones de salud. Los datos son la fuente principal del conocimiento. Es a través de esa interrelación de datos, es a través de esa combinación de datos en la cual podemos, si queremos, generar información y si queremos generar conocimiento. Una de las grandes falencias de nuestro sistema de práctica clínica diaria es que los datos los utilizamos para razones diferentes a la generación de conocimiento, están más enfocados a los datos financieros, más enfocados a los datos de facturación que a los datos clínicos que todos los días los pacientes nos presentan y que no generan desafortunadamente un sistema de información y por ende no hace parte de ese acopio de conocimiento que deben tener las organizaciones. El conocimiento entonces no es más que ese conjunto integrado de la información que se genera a través de la experiencia de los individuos dentro del medio hospitalario, pero también a través de la experiencia de la misma organización en el manejo de los pacientes. El individuo nace con una cantidad específica de actitudes para el aprendizaje. Esas actitudes, en la medida en que se ejerce motivación sobre ellos, se convierten en aptitudes, y esas aptitudes, cuando ganan conocimiento, se convierten en saberes. El individuo siempre busca aprender aquello que le es significativo, es decir, aquello que tiene sentido para sí. Y en la práctica médica, en la práctica clínica específicamente, el aprendizaje es significativo no solamente en la escuela, sino también dentro del desarrollo y el ejercicio de nuestra práctica diaria. Y es significativo porque está basado en la reflexión, y es significativo porque está basado en la argumentación, y es significativo porque está basado en la aplicación, pero sobre todas las cosas es significativo porque está basado en la resolución de problemas. Y en ese enfrentarnos diariamente con el paciente para solucionar problemas, se generan aprendizajes significativos que desafortunadamente miramos de lado y pasamos por encima de ellos como fuente fundamental del aprendizaje organizacional. Decía al principio que el aprendizaje individual es un aprendizaje que genera un conocimiento tácito. Es el conocimiento que se tiene pero que es difícil de expresar. Es el conocimiento que uno tiene cuando sabe cómo hacer las cosas, pero es un aprendizaje y un conocimiento muy personal, muy específico para los contextos y que está muy fincado en las habilidades técnicas. El individuo se prepara para entrar a trabajar y lleva a la organización donde se inserta una cantidad de conocimiento tácito. Desafortunadamente, durante el tránsito que hace por las organizaciones, se permanece así, tácito, personal, individual, mío, no transferible. Cuando la organización tiene la posibilidad de exprimir ese conocimiento tácito para volverlo un conocimiento explícito, o como el doctor Hernán Jaramillo lo mencionaba esta mañana, un conocimiento codificado, la organización sistematiza ese conocimiento individual. Ese conocimiento personal lo vuelve compartible, ese conocimiento individual lo vuelve transmisible, lo pasa a un lenguaje sistemático. Pero por supuesto que no hay que olvidar también que las organizaciones tienen conocimiento tácito como los individuos. Sin embargo, su mayor capital estructural está en la creación de conocimiento codificado o de conocimiento explícito. Nonaka y Takeuchi, en su libro La forma en que las organizaciones generan conocimiento, presentan un modelo
de 4 palabras que se conoce como el modelo CESI. El modelo CESI lo que hace es mostrar cómo las organizaciones, adquiriendo a las personas, vinculando a las personas con ese conocimiento tácito, si logran que esas personas lo socialicen dentro de sus grupos, puede convertir ese conocimiento tácito en un conocimiento explícito o codificado a través de la exteriorización. La primera palabra de CESI es socialización, la segunda palabra de CESI es exteriorización. De la misma manera que a través de combinar en las sinergias de grupos los conocimientos tácitos, puede crear más conocimiento codificado, más conocimiento explícito, que después se vuelve tácito entre las organizaciones nuevamente, se interioriza con la creación de nuevo conocimiento. Es el modelo de Nonaka y Takeuchi para la gestión del conocimiento en su libro de creación de conocimiento, cómo las compañías japonesas han surgido y cómo han insertado la dinámica y la innovación a través de esto. La socialización entonces es la apuesta que le hace la organización a confluir todos esos aprendizajes que trae la gente, todos esos conocimientos tácitos que traen los individuos y pasarlos de tácito a tácito. Es un momento en el que se comparten experiencias, pero es un momento también en el que se crea más conocimiento de la misma dirección, y a través de la experiencia, y aquí donde la curva de aprendizaje tiene un valor inmenso, a través de la experiencia ese conocimiento que se aporta se va convirtiendo en más conocimiento y va generando sinergias con el grupo para llegar a ser codificado. En la exteriorización, el conocimiento tácito se vuelve codificado o explícito. Es aquí donde se generan hipótesis y preguntas, y es en este punto donde el paciente nos genera una cantidad de cuestionamientos cada vez que nosotros lo intervenimos. En el proceso del día a día, el paciente nos está mostrando señales y evidencias para aprender, y señales y evidencias para construir más conocimiento sobre lo que estamos haciendo, y no es meramente un sujeto de la atención hospitalaria, sino es un sujeto que proporciona una cantidad de datos que pueden ser acumulados en información y que pueden generar conocimiento. Esa codificación es lo que convierte el conocimiento tácito en conocimiento explícito. Y del modelo CESI de Nonaka y Takeuchi, de las 4 formas de conversión de conocimiento, la exteriorización es la que tiene mayor sentido, porque es cuando la organización comparte todas esas hipótesis que se han creado, los resultados de esas hipótesis, crea conocimiento y está listo para interiorizarla y para compartirla en red con otras organizaciones similares. Es a través de esa conversión de tácito a explícito, de explícito a tácito, donde se generan los aprendizajes organizacionales. Estoy seguro que muchos de ustedes estarán preguntando cuántos de esos momentos de aprendizaje organizacional que se dan todos los días aprovechamos en el mejor interés de crear conocimiento en nuestras organizaciones. En este gráfico muestra cómo las instituciones nuestras hacen un enorme esfuerzo por rodearse de los mejores. Y cuando uno entra a trabajar en una organización de salud, seguramente trae en su currículum un acervo de conocimiento y una cantidad de maestrías personales, que es lo que las instituciones buscan para trabajar dentro de ellas. Es de sentido común que nuestros hospitales busquen a los mejores o quieran tener a los mejores para trabajar en ellos. Pero el proceso se queda ahí. ¿Qué hacen las instituciones para que ese individuo con esas maestrías y esas sapiencias progrese en su conocimiento una vez se inserta dentro de la organización? ¿Cómo hacemos para que ese individuo socialice su conocimiento tácito? ¿Cómo hacemos para que ese individuo lo externalice? ¿Cómo hacemos para que lo combine, lo internalice nuevamente y lo convierta en un aprendizaje organizacional? En la teoría de Nonaka y Takeuchi es la combinación de 2 cosas, la dimensión epistemológica y la dimensión ontológica del modelo. La dimensión epistemológica a través de esos 4 pasos del modelo CESI, y la dimensión ontológica a través de insertar al individuo dentro del grupo, hacer sinergias dentro del grupo,
generar conocimiento organizacional, interiorizarlo y luego conectarlo a redes de conocimiento con sus pares. No se requiere únicamente entonces de la maestría personal para asegurar la efectividad del conocimiento dentro de las organizaciones. Es una fórmula incompleta pensar que porque adquirimos talento humano o recurso humano calificado, con conocimiento calificado, podemos asegurar resultados de alta competitividad en organizaciones de conocimiento. La fórmula completa implica que esa maestría personal sea capaz de hacer sinergias de equipo y sea capaz sobre todas las cosas de generar aprendizajes organizacionales que después hagan sostenible el desarrollo del sector. Creo que ahí hay una primera reflexión que deberíamos hacer como institución de salud: qué tanto estamos aprovechando o desaprovechando el conocimiento que se genera en la práctica clínica diaria. Esta mañana oíamos en la conferencia del doctor Jaramillo, el decano de Economía de la Universidad del Rosario, el inmenso trabajo que ellos han venido haciendo con Catalina Latorre y otros para analizar, y él nos comentaba esta mañana que fue de una manera fortuita que ingresaron a mirar lo que se generaba en la práctica clínica desde el punto de vista de conocimiento organizacional. Y yo voy a aprovechar algunas de las diapositivas, con su permiso, que él presentó esta mañana. Él decía que el hospital, para quienes no estuvieron, porque no todo el mundo estuvo en esa presentación, él decía que el hospital es una organización de conocimiento, pero una de las primeras respuestas a sus investigaciones con su grupo fue encontrar algo que para quienes trabajamos en salud es bastante cierto, y es que el hospital es una organización compleja de conocimiento. No es solamente una organización, es una organización compleja de conocimiento. Es una organización de procesos de innovación y aprendizaje constantes. Es una organización como ninguna otra en el sector de la economía global, muy específica por lo que sucede dentro de ella. También encontraron que dentro de estas organizaciones de conocimiento, la creación de valor y de capital se da flujo por flujo entre agentes. Para hacer las cosas más complejas no dependen de un agente o dos agentes, sino de muchísimos agentes que confluyen dentro de esa organización. Y eso hace que sea una institución, una organización como un sistema complejo de capacidades, donde la construcción de conocimiento se fundamenta en procesos de diferentes carreras académicas. Y dentro de ese hospital también se hacen integraciones de diferente índole, de la medicina básica con la medicina clínica, con la medicina social, y finalmente el hospital como tal, dicen ellos, es un espacio de inserción en redes de conocimiento. Para efectos de la curva de aprendizaje voy a tomar unas 3 de esas conclusiones de sus trabajos, en el cual ciertamente el talento humano bien preparado, las personas vinculantes con maestrías personales, si caen dentro de una organización que no tenga estas razones de moverse hacia el conocimiento, no prosperan, y son curvas de aprendizaje que se pierden, o son curvas de aprendizaje que no se dan, porque no es solamente lo que yo sé tácitamente, sino lo que yo me voy a exponer a ganar cuando entro a una organización, si tiene o no tiene las condiciones para ser una organización de conocimiento. Dicen ellos que para que una organización de conocimiento se dé, debe tener una visión estratégica de organización, debe tener claramente inserto el conocimiento dentro de su razón de ser, dentro de su misión, dentro de su sueño, dentro de su visión. Y tenerla no solamente implícita dentro del direccionamiento estratégico de la misma, sino ejecutarla como tal. Porque es muy fácil poner en el papel que esta es una organización donde se hace atención en salud y el conocimiento es parte de nuestra razón de ser, pero es muy difícil asegurar que eso se dé en la práctica. Y desafortunadamente la mayoría de misiones nuestras, en esta ola de meter el conocimiento dentro de ellas, la insertan sin ninguna asegurabilidad de que eso se cumpla. Debe tener una visión estratégica en el cual el conocimiento sea parte de su razón de ser, implícita y explícitamente en el día a día. Dicen ellos que también debe tener recurso humano como comunidad de conocimiento interno.
Y ciertamente en eso me había referido antes, nuestras organizaciones hacen ingentes esfuerzos por procurar rodearse de los mejores. Debe tener mecanismos de acceso al conocimiento, no solamente una buena biblioteca, sino el uso eficiente de sistemas de información. Vemos con preocupación cómo muchas veces la decisión de adoptar sistemas de información están basadas en la facturación o en el problema financiero de la organización, desperdiciándose una historia clínica que puede aportar una cantidad de datos, información y conocimiento nuevo desde el punto de vista clínico o de medicina translacional, porque el foco es sistemas de información con una característica muy particular apuntada hacia lo financiero, que es importante, pero que desperdicia una forma de adquirir conocimiento. Y debe tener también, dicen ellos, componentes organizacionales que generen conocimiento, es decir, grupos de personas que hagan sinergia, que formen equipos exitosos, que en la práctica y con la experiencia generen nuevos conceptos. Dicen además que debe tener mecanismos para sistematizar la información, publicaciones, base de datos, participación en eventos científicos, pero sobre todo mecanismos que generen procesos de aprendizaje, es decir, que hagan gestión de conocimiento organizacional. Esto unido a la aplicación de nuevas tecnologías para el desarrollo de los mismos, de forma tal que se permita un análisis estratégico de los datos y de la información que se va generando. Y eso hace que el hospital entre en la era de la innovación, en la era de la innovación tecnológica, institucional y de gestión de conocimiento, y que tenga capital de conocimiento, como vamos a ver más adelante en las definiciones de ellos mismos. Ahora, en esa sinergia de agentes que se da entre las organizaciones, pues obviamente hay un capital humano que es importante, pero hay también un hábitat institucional donde ese capital humano florece. Una institución como un hábitat institucional donde el conocimiento se dé, es una institución donde el talento humano que se ha conseguido se desarrolla más eficazmente. Una organización que tenga modelos organizacionales internos, pero sobre todo una organización que sea reconocida como expresión de legitimidad, que sea reconocida por la comunidad académica, que sea reconocida por los pacientes, que sea reconocida por la comunidad científica. Es en ese hábitat donde se hace el hospital un generador de conocimiento como tal. Y en esa misma presentación del doctor Jaramillo también decía que era una confluencia de capacidades. El hospital es una confluencia de capacidades médicas, de capacidades tecnológicas, de capacidades de gestión, de capacidades científicas, todas ellas que confluyen para aprender a aprender o para aprender haciendo o para generar experiencias nuevas que generan conocimiento. Y concluyen en su estudio, entre otras áreas del estudio, concluyen que las personas con un alto nivel de formación dado son más productivas en ambientes de alto capital humano acumulado. Es decir, que la ecuación no es solamente gente buena, sino con procesos buenos, la que genera resultados por lo menos esperados, por lo menos pensados positivamente. En esa ecuación del capital de conocimiento, entonces influyen tres cosas: el capital humano, que son los atributos y las cualidades que llevan las personas, su conocimiento tácito cuando ingresan a las instituciones; el capital intelectual, que es aquel conocimiento codificado o compartido dentro de la organización; y el capital social, que es el acúmulo de vínculos asociativos construidos dentro de esos procesos de aprendizaje organizacional. Capital de conocimiento, diría yo desde mi óptica de cirujano, es la suma del capital humano más el capital intelectual más el capital social. En la curva de aprendizaje organizacional, esas tres fuentes hacen un valor muy importante. El capital humano se requiere, pero se requiere el capital intelectual de la organización y se requiere el capital social para que la curva de aprendizaje sea positiva. Entrando un poco más en detalle ahora con el tema que me han pedido tratar, existen muchas formas de curvas. Repito, las curvas que mostramos aquí son diferentes a las curvas que miden costos versus tiempo. En las curvas industriales, obviamente, en la medida en que más se hacen, los costos disminuyen. En salud
La curva es al contrario, entre más se hace, no siempre los resultados son los mismos. La curva tipo A, que ven en el diapositivo, es la curva ideal, donde los aprendizajes se van dando, el conocimiento se va adquiriendo, la experticia se va adquiriendo, llega un momento en el que está en el lomo de la curva y el aprendizaje se sedimenta y se vuelve estático en ese punto. Igual que en la curva C, donde hay unos aprendizajes que se dan poco a poco hasta que se adquiere la cresta de la curva y se sedimentan ahí. Me voy a referir a eso, que es un poquito perverso, en las curvas en salud un poco más adelante, porque uno podría preguntarse, ¿y hasta cuándo crece la cresta de la ola en el aprendizaje organizacional? Las curvas B y C son aquellas que están más dadas, las curvas B y D son aquellas que están más dadas por el aprendizaje tácito del individuo sin que haya un ambiente organizacional donde esto florezca. Entonces se dan lentamente, mejoran un poco, vuelven a darse para abajo, vuelven a mejorar para arriba y dan ese tipo de curvas en S que ustedes ven en la margen izquierda de la pantalla. Lo ideal es que nuestras organizaciones funcionen como curvas de aprendizaje, con curvas de aprendizaje tipo A o tipo C. Las curvas de aprendizaje se basan en 3 teorías. La primera teoría es la que dice que el tiempo necesario para completar una tarea o unidad de producto será menor cada vez que se realice la tarea. De nuevo, muy fincada en la perspectiva industrial, en la perspectiva de la gestión de otras disciplinas del conocimiento. Vamos a ver cómo en salud eso no es así, tal cual como la primera de las 3 teorías de curva de aprendizaje dice. La segunda teoría asevera que la tasa de disminución de tiempo por unidad será cada vez menor, de nuevo bastante economicista. Y la tercera, que la reducción en tiempo seguirá un patrón previsible. Cuando cogemos esas 3 teorías de las curvas de aprendizaje, los 3 teoremas en los cuales están fundamentadas las curvas de aprendizaje, y las vemos a la luz de la salud, las cosas tienen una dimensión distinta. El primer teorema decía que el tiempo necesario para completar una tarea o unidad de producto será menor cada vez que se realice la tarea. En salud diríamos que los resultados mejoran con el volumen, pero el segundo paciente está más en riesgo que el primero. Y seguramente en esa curva de aprendizaje el 101 puede estar más en riesgo que el 100. O sea que se contradice cuando uno las transpola hacia la salud, se contradice un poco la aseveración teorética de las curvas de aprendizaje en las cuales entre más se haga, el resultado será siempre mejor. Y vamos a ver por qué en salud esas cosas no son precisamente así. Como también lo mencioné al principio, uno de los problemas que tienen las curvas de aprendizaje en salud es que inciden directamente en los resultados. Entonces, lo que se haga mal en este primer teorema incide en resultados como la mortalidad, como la morbilidad o como las complicaciones. O sea, se paga caro el detrimento de la curva en algún momento al no cumplir 100% del primer teorema. El segundo nos dice que la tasa de disminución del tiempo por unidad será cada vez menor. En salud, la perfección nunca se obtiene. Somos seres humanos que tratamos seres humanos con principios entrópicos clarísimos hacia la descomposición y hacia el caos. Difícil de predecir, difíciles de medir, más aún si no se tienen estandarizados los procesos. Entonces, en salud, la segunda teoría es incierta, porque nosotros vivimos y manejamos la incertidumbre en nuestra práctica diaria. La perfección nunca se obtiene. Los mayores errores, por lo menos en el área quirúrgica, se dan en los más expertos, aquellos que de golpe hemos adquirido con el tiempo y con los años la idea de que lo hacemos todo bien porque lo hemos hecho muchas veces bien, y ahí la curva desciende y los errores se dan y los problemas aparecen. Los resultados en salud pueden mejorar, pero la tasa de mejora por procedimiento tiende a disminuir. O sea que la segunda teoría de la curva de aprendizaje interpolada a salud es bastante difícil de aplicar. Y finalmente,
tercer teorema dice que la reducción en tiempo seguirá siempre un patrón previsible, y en salud no ocurre eso. Los patrones no son previsibles, y si no están estandarizados, son más caóticos. El único antídoto que se tiene para volverlos predecibles y previsibles es la estandarización. Ciertamente en salud esa teoría se da en el sentido en que el aprendizaje mejora los resultados de la atención en salud, y se puede llegar a obtener resultados predecibles si estamos cerquita del acuerdo y de la certeza, es decir, dentro del estándar. De lo contrario no se da. Y de nuevo, esas prácticas de esa manera inciden en los resultados, inciden en tiempos de estancia, inciden en costos e inciden sobre todo en la funcionalidad del paciente y en la satisfacción del mismo. De manera que la interpolación de las teorías de la curva de aprendizaje en salud no son tan verticales y tan claras como ocurren en otras disciplinas del conocimiento. ¿Cuáles son esos factores que crean tanta incertidumbre en la curva de aprendizaje? Son por lo menos estos 5, y el primero es el volumen. El volumen se asocia con mortalidad, el volumen se asocia con complicaciones, el volumen se asocia con experiencia, con destrezas, el volumen se asocia como el hilo conductor de los aprendizajes de tácito a explícito, de tácito a codificado, de ganar experiencia. Ayer oíamos en la presentación del señor Wallace cómo los centros que tienen un gran acopio de volumen tienen mejores resultados por la experiencia que ganan. En nuestro país esas prácticas no se dan de esa manera. Yo he trabajado toda mi vida en el área del trasplante de hígado. En Colombia aquí hay un par de amigos trasplantólogos de Medellín también, y lo saben como yo, que pululan los programas de trasplantes. En Bogotá hay 3 o 4 de trasplante de hígado y unos 15 de riñón. Y en Medellín hay 5 o 6 de trasplante de hígado y 20 de riñón. Y la experiencia se diluye en esos grupos, y cada grupo tiene unas cifras que son sinceramente anecdóticas. Veíamos ayer en la presentación del señor Wallace cómo él mostraba en trasplantes ciertamente que aquellos grupos que tenían unos volúmenes altos, que pasaban de 70 trasplantes al año, lo cual es también cierto para la cirugía cardiovascular, tienen unos mejores resultados que aquellos que hacen una anécdota o 2 anécdotas o 15 anécdotas al año. El volumen va en contra de la curva de aprendizaje en nuestro país. Al no tener centros regionalizados donde se dé un gran acopio de pacientes que permitan ganar experticia en el manejo de técnicas por lo menos complejas. De manera que el volumen va en contravía y es uno de los factores que modifican la curva de aprendizaje. El segundo es de los incentivos. En otras áreas del conocimiento, los incentivos para la curva de aprendizaje se dan, son incentivos muchas veces económicos, muchas veces incentivos de posición. En medicina los incentivos son altruistas. Hacemos las cosas por ganar un prestigio, pero no tenemos, a no ser de que entremos en conflictos de intereses, no tenemos la forma de incentivar una mayor experticia y unos mejores resultados, o todavía tener una mayor experticia o unos mejores resultados no es un incentivo para mejorar la curva de aprendizaje. El tercer aspecto que modifica la curva de aprendizaje en salud es la modificación, la relación máquina-persona. Cada vez nuestra práctica es más tecnológica, cada vez es más tecnificada, y cada vez tenemos que hacer aprendizaje sobre los aprendizajes. Yo hice cualquier cantidad de colecistectomías abiertas, de sacar la vesícula abierta, y cuando ya estaba de cierto momento en mi carrera, que pensaba que había superado la curva de aprendizaje de sacar la vesícula abriendo el abdomen, tuve que enfrentarme a aprender a sacar la vesícula sin abrir el abdomen. Y es reaprender, es desaprender y volver a aprender. Eso se da si el individuo tiene capacidades de conocimiento tácito, de experiencia, pero también si la organización favorece que ese conocimiento tácito se codifique y se dé la relación hombre-tecnología. Si no se da la relación hombre-tecnología, la curva de aprendizaje va en detrimento. Muchas veces nuestras instituciones adquieren la tecnología sin tener en cuenta que eso va en depreciación de su curva de aprendizaje, en el sentido en que tiene que
facilitar el aprendizaje nuevo para que la tecnología aplicada se dé de buena manera. Otro factor que modifica la curva de aprendizaje en nuestro medio es la pérdida de los aprendizajes. Yo oigo muchas veces a personas que están con nosotros diciendo, bueno, que yo preparo mucha gente que se va para otras partes, pero cuando se va una persona que ha aprendido con uno, se va el aprendizaje con ella, y eso es malo para los aprendizajes. Y finalmente, el aspecto administrativo. La curva de aprendizaje, por lo menos en cirugía, requiere entonces de unos volúmenes y de unos momentos como los que pueden ver en la diapositiva. La cirugía coronaria, para ganar destrezas que produzcan resultados efectivos, requiere, según estos autores, Bridgewater y otros, por lo menos 4 años de experiencia para que esto se dé. Y en cirugía ocurre ese detrimento que ustedes ven en la curva, por lo menos en cirugía, en el cual cuando se gana la experiencia, comienza uno a hacer casos mixtos, o sea, a recibir casos más malos, porque ya con los buenos ha superado su aprendizaje y los resultados, pero entonces se expone a recibir casos más complejos y eso hace que la curva de aprendizaje vuelva a disminuir antes, cuando ya se creía que estaba superado el problema. Y hay algunas restricciones propias de la medicina que tienen que ver y que tal vez ya he mencionado en la anterior diapositiva. De todas maneras, en la conclusión de este sector, antes de terminar, es decir, que la tendencia a ignorar la teoría del aprendizaje en medicina es inmensa y que deberíamos reflexionar sobre cómo hacer para que esto se dé de una manera mejor. Existen unos retos para mejorar la curva de aprendizaje en la gestión organizacional. Uno de ellos es socializar el conocimiento tácito, no dejar que la persona se quede con su conocimiento per se, visualizar que en cada interacción que tengo yo con el paciente hay una posibilidad de generar nuevo conocimiento y no permitir que ese nuevo conocimiento se sostenga solamente en las personas. Hay una cosa que había mencionado antes que me gustaría también poner de presente en la correlación entre curvas, y es que, a diferencia también de otros sectores de la economía, la curva de aprendizaje en salud, ¿hasta cuándo crece? ¿Se mantiene A por siempre? ¿Tiende a volverse B entre más se haga? ¿O tiende a declinar en C cuando ya se ha hecho mucho? Porque en otras áreas, como tiene que ver con el costo, entre más se haga, más barato sale. Aquí, como no tiene que ver con el costo, ¿qué pasa cuando se hace demasiado, más de lo esperado? Mejora aún más, se queda quieta o disminuye, y ese es un reto que tenemos todavía por adivinar. En esta diapositiva quisiera recalcar la importancia de aprender del error, que es otra de las cosas que generan unas curvas de aprendizaje positivo en nuestras organizaciones y que desafortunadamente no se están teniendo en cuenta. Alguien habla de fallar para aprender y otros hablan de aprender del fallo, de aprender del error. En la medida en que podamos entender que equivocarse es bueno o podemos convertirlo en algo bueno porque genera aprendizajes organizacionales, entenderemos que el análisis del error no solamente tiene implicaciones enormes en la seguridad del paciente, sino implicaciones enormes en el aprendizaje organizacional. La simulación es otra cosa que favorece los aprendizajes organizacionales. Ahí comparan ustedes la cantidad de simuladores que tiene British Airways. Para 3.200 pilotos tienen 14 simuladores de alta fidelidad. En el Reino Unido, para 34.000 médicos, 47.000 en entrenamiento, tienen menos de 20 simuladores. O sea, la proporción es todavía un poco incierta. Las aplicaciones básicas de las redes de Internet, de la Web 2, como parte integradora y generadora o acumuladora o aglutinadora del conocimiento institucional. Los modelos combinados, no solamente lo que Bloom decía en el aprendizaje, en las teorías de aprendizaje, sino también lo que ha dicho Nonaka y Takeuchi en su programa de generación de conocimiento empresarial. Lidiar con la incertidumbre, como les mencioné, es el arte de quienes trabajamos en salud. Vivimos todo el tiempo en ese manejo de la incertidumbre. Cuando el paciente llega a nosotros, llega lleno de incertidumbres y estamos llenos de incertidumbre frente a él. No sabemos qué tiene. Esa es la mayor incertidumbre con la que nos enfrentamos.
pero comenzamos con los exámenes diagnósticos y en la medida que vamos pidiendo exámenes vamos formando un conocimiento, una forma de saber qué tiene para solucionar su problema. La curva de aprendizaje, en la medida en que es capaz de manejar la incertidumbre, vuelve los procesos repetitivos mucho más accesibles, mucho más confiables. Quiero terminar con este par de diapositivos de Bomer. Este es en cuanto a la fisiología del sistema de aprendizaje. Bomer dice, entre otras cosas, que el paciente pasa todo el día con nosotros mostrándonos señales que podríamos por lo menos convertir en hipótesis y por lo menos convertir en punto de partida para generar conocimiento, pero ignoramos esas señales que los pacientes nos dan. La observación diaria de la anomalía debe ser posible para detectar señales que creen conocimiento, que produzcan análisis, que sea capaz de transferirse y de implementarse dentro de las organizaciones. Y finalmente, algo que está en su libro y que me ha parecido a mí que es muy aplicable para este momento, es reflexionar sobre si queremos seguir siendo unas organizaciones hospitalarias basadas en el ciclo del servicio o queremos pasar a ser unas organizaciones hospitalarias basadas en el ciclo del conocimiento, en el ciclo del aprendizaje. Creo que ahí tenemos una oportunidad inmensa de hacer cosas. Creo que estamos desperdiciando inmensamente el momento de convertirnos del ciclo del servicio al ciclo del aprendizaje. El ciclo del servicio está basado en el proceso de atención, está basado en la medición del desempeño, en el liderazgo ejecutivo, en los mecanismos que influyen en la estrategia, en el diseño del sistema operativo. El ciclo del aprendizaje está basado en la detección de anomalías, en apropiarnos de esas señales que el paciente nos da cada día que lo tratamos, en convertir en esas señales, en esas anomalías, en señales que sean capaces de analizarse y que sean capaces de producir ajustes del proceso de atención y rediseño del sistema operativo. En el libro de Bomer creo que este es el mensaje que nos pone más a pensar y con el cual quisiera yo concluir mi presentación. Aldous Huxley decía, la experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces